Torres. Fausto, buenos días. ¿Hasta cuánto es cierta esta noticia de estos créditos que podrían llegar para el 2024 ya en el gobierno de Daniel Noboa? Gracias, Pocho. Buenos días. Saludos cordiales a ti, a María Sol y a la gente que escucha Radio Centro. El Marvel está muy bien, por si acaso. Mejor que la economía, largo. Largo, sí. Así como dicen en las redes, confirme. Confirme la confirmación. Mira, el tema de los recursos, ¿no? El gobierno iba a tener 4 años de gestiones, iba a arrancar el 2024 y tenía que buscar el financiamiento previo, es decir, no es que se los dejó buscando para Noboa, digamos, era un crédito que lo venía operando para el presupuesto del Estado 2024. Y entonces le vienen bien al gobierno nuevo que tengan una línea de financiamiento de varios multilaterales que es cerca de $1.000 millones, que es apenas el 10% del total de lo que van a necesitar en el 2024, porque se van a necesitar $10.000 millones, pero arrancar con un monto es bueno, un monto $1.000 millones es bueno. El gobierno tendrá que ver dónde consigo más plata para pagar amortizaciones de deuda, $5.000 millones, la mitad externas, la mitad internas, y unos $5.000 millones que será el déficit fiscal seguramente en el 2024, que es la parte más dura, ¿no? Porque el déficit fiscal es el que requiere deuda, que se queda como deuda e incrementa la deuda. Porque si yo tengo que pagar $1.000 millones al Seguro Social, la práctica acá te dice te pago los $1.000 millones de Seguro Social, oye, y ya que tienes plata, vuélveme a invertir esos $1.000 millones en bonos del Estado. O 500, por lo menos. O 500, ¿verdad? O 1.500, que también es lo que está ocurriendo. Y entonces, cuando hay renovaciones es más sencillo. No es tan fácil, por ejemplo, con el 2025, hay claramente 1.200 millones que tiene que pagarle el gobierno al Banco Central del Ecuador. Y la ley te dice, el Banco Central no le puede volver a invertir al gobierno, está prohibido por ley. Entonces ahí sí, en ese caso, cuando es el Banco Central el que tiene un vencimiento de deuda, toca ir a buscar plata en otro lado para pagar al Banco Central. ¿Cómo queda, antes que Marisol, mi segunda pregunta, pregunta tú, Marisol? No, es simplemente un tema, bienvenido a Punto de Orden, un gusto saludarlo. De cara a la gente que nos escucha, que no está como al tanto del detalle de estas cifras que terminan por marear y confundir al ciudadano. Estamos hablando de unos préstamos a entidades colaterales por $1.000 millones. Hablamos de un déficit fiscal aproximado para el cierre de 2023 de $5.000 millones, $6.000 millones. Hay un baile no menor de $1.000 millones entre las cifras. Sí. Y luego hablamos de una necesidad de préstamos por $10.500 millones para el 2024, pero usted también habla de un déficit para el 2024. ¿Cómo se conjuga ese déficit de 2024 con esa inmensa cifra de $10.500 millones? Porque las cifras solo van subiendo. Sí, primera cosa, el periodo fiscal arranca el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Entonces, cuando hablamos del déficit fiscal de 2023, que el gobierno insiste que son 3.500, algunos analistas decimos que es 4.500, y hay otros que dicen que es hasta 6.000 millones, ¿verdad? Sí. Entonces, pero quedémonos en un número por ahí en la mitad, 5.000 millones que puede ser el déficit de este año. Ese déficit de este año ya o se lo financió con deuda, o se lo financió con atraso, digamos, no hay vuelta más. Entonces, eso ya quedó cerrado en el año 2023. Entonces, nos toca hablar del 2024. Es decir, ese problema ya es una deuda para el 2024. Ya está registrada como deuda porque se contrató, o como atrasos, que es deuda, que toca pagar en los años siguientes. Okay. Años siguientes, no necesariamente el año siguiente. No, porque si yo tomo una deuda nueva para pagar ese atraso, la deuda nueva quizás toque pagarla en 1 año, 2 años, 3 años. Claro, tiene periodos de gracia, quién sabe. Sí, pero en todo caso ya al menos se registra como deuda el atraso. Aunque cuando le debes al Seguro Social, se consolida, y entonces al consolidarse no entra dentro del rubro que hace monitorear la ley de bajar la deuda hasta el 40% del PIB, porque se consolida. Pero eso es otra historia. Entonces, el 2024 viene el año con una amortización de deuda también, ¿verdad? Que pagar vencimientos de capital, que son como unos 2.500 en deuda externa y 2.500 en deuda interna, y son 5.000 millones. ¿Cómo se paga la amortización de deuda? Si no tengo ingresos mayores que gastos, es decir, que tengo déficit, solo puedo pagar esa deuda con más deuda. Pero esa deuda que tomo para pagar deuda vieja no me incrementa el endeudamiento. Porque si debo 100 a Pocho y le pido prestado a usted 100 en María Sol, le pago a Pocho, quedé
Se cancelan entre ellas. Quedé, claro, ya no le debo a Pocho, le debo a usted, pero quedó con la misma deuda. La misma de deuda. 100. Pero en cambio, si me quiero comprar un accesorio del Marvel de Pocho, ¿verdad? Entonces tengo que tomar una deuda nueva y esa deuda sí incrementa el endeudamiento público. Entonces, un poco esas son las complejidades. Así llegamos a 10.500 para el 2024. De necesidad de financiamiento, 5.000 para pagar deuda vieja. Ajá. Y 5.000 para incrementar el stock de deuda ecuatoriana, que hoy día está en deuda total en 80.000 millones de dólares. Ahora, Fausto, analicemos, evaluemos el manejo económico del gobierno de Guillermo Lasso desde mayo del 2021, desde el 24 de mayo del 2021 hasta el 23 de noviembre del 2023, prácticamente clavados 2 años y medio. 2 años, a ver, mayo a noviembre son exactamente 2 años y medio de gobierno. ¿Cómo evalúas tú el manejo económico de los ministerios de finanzas? El primer ministro, no recuerdo en este momento su apellido. Simón Cueva y ahora pues posteriormente Pablo Arosemena. El Ministerio de Finanzas de Guillermo Lasso. ¿Cómo evalúas tú la política económica del gobierno saliente? Sí, mira que el gobierno arranca en un periodo electoral y presidencial post pandemia. Luego de que el gobierno saliente de Moreno había logrado un acuerdo con el Fondo Monetario que nos dio cerca de 7.000 millones de dólares. Y cuando el fondo te da plata, te dice, te doy plata para que tú puedas también pagar a los otros que te están atormentando para que les pagues. Pero aquí te me ordenas, te dice el Fondo Monetario, ¿verdad? Y te me ordenas en lo que tú me digas. ¿Qué quieres hacer para ordenarte? Le dice el Fondo Monetario. Y entonces el gobierno le dice, mira, voy a subir impuestos, voy a recortar gastos y voy a hacer que el déficit fiscal, que en los últimos 8 años ha estado bordeando el 6% del Producto Interno Bruto, pueda bajar. Y ese es el compromiso que tomó el presidente Moreno allá en el septiembre de 2020 y que lo continúa el presidente Lasso con el ministro Cueva y el ministro Arosemena. Y entonces, y claro, el resultado fiscal es positivo. El presidente Correa tuvo un déficit fiscal en el último periodo de 5.8 del PIB. El presidente Moreno, por la pandemia, tuvo un déficit fiscal de 5.9 del PIB, digamos 6%. Y el presidente saliente, el presidente Lasso, tiene un déficit fiscal en promedio en sus 2 años y medio, quizás de 3,5% del PIB. O sea, sí se cae el déficit fiscal. Pero eso cuando dices tú que cae el déficit fiscal, ¿qué implica? Me apretaste. O porque me subiste los impuestos o porque recortaste los gastos. Y cuando le haces eso a la economía lo siente ese impacto y por eso la economía no crece. Por eso es que hoy día, en el 2023, estamos idénticos en el tamaño de la economía del 2018. Y entonces estamos chévere, déficit fiscal bajo, pero patinando en el mismo terreno y viendo los problemas de desempleo y subempleo y otras cosas más alrededor de aquello, ¿no? Ahora, Fausto, como todo en la vida, no siempre hay y si no se hubiese manejado con ese cuidado o con ese orden, por decir así, por atajar, creo que es la palabra, el incesante déficit fiscal, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no se apretaba la economía? Porque si bien, digamos, no crecemos producto del ajuste, ¿qué hubiera pasado si no hubiese habido ajuste? Sí, ¿dónde vino el ajuste? No vino el ajuste donde hubiéramos querido que venga, porque es difícil, que es en el gasto corriente. Hubiéramos querido que haya un recorte enorme en gasto de personal, pero no se puede, ¿verdad? Es muy complicado, porque ya el número es cansón. Pero o por ejemplo en el gasto ineficiente estatal, o sí, por ejemplo en las compras públicas. Sí, correcto. Sí. Ahí quisiéramos que venga el ajuste, pero ahí no ha venido, ¿verdad? Decíamos por el concepto de cansón de que el 80%, el 90% de la nómina es salud, educación y seguridad, que es verdad. Y entonces, ¿dónde vino el ajuste? Desde el gobierno de Correa, el último, pasando por Moreno y con Lasso, el ajuste viene en el gasto de capital, en el gasto de inversión, ¿verdad? En la obra pública, que de haber sido cerca del 10% del Producto Interno Bruto, está terminando en menos del 1,5%. Es decir, el ajuste viene ahí. Entonces, cuando haces el ajuste ahí, verás carreteras dañadas, verás puentes dañados, verás cosas que no ves maquinaria en la calle. Pero digamos, para atajar ese incesante incremento, ¿era adecuado hacer el ajuste? Tenías que hacer el ajuste porque fue lo que te comprometiste con el Fondo Monetario. Por tanto, eso sería algo positivo del gobierno de la... Sí, claro. Lo positivo es que lograste bajar. El tema es que ojalá hubieras podido decirle al Fondo Monetario, oye, estoy complicado, ¿verdad? Hagamos este ajuste igualito, pero dame un poco más de flexibilidad. Te voy a plantear algo más de flexibilidad para que en vez de que bajemos del 6% del PIB en el déficit fiscal al 3,5% en un par de años, hagámoslo gradual.
del 6,5 en este periodo, al 5 en este periodo, al 4 y tengamos la meta allá del 3%. Pero eso no se pudo hacer. El otro día veía unas cifras macroeconómicas que el presidente Lasso recibe un Estado, por favor, corríjame si estoy equivocada, porque puedo estar perfectamente equivocada. El gobierno del presidente Lasso recibe el Ecuador con un 72% de deuda con respecto de su PIB. Y entrega un Ecuador con un 61 o un 62 también por ciento de deuda con respecto del PIB. Y esto se debe al manejo de intereses y refinanciación de deuda. ¿Es correcto eso? Más o menos. No, los números. Hoy día presentaba una carta de renuncia del ministro Arosemena, el presidente de la República, que la compartía seguramente con algún grupo de personas. Y el ministro Arosemena decía en el tema de deuda: recibimos la deuda en el 55% del PIB y la estamos dejando en el 48% del PIB. Nada que ver con lo que yo leí. Sí, pero el valor de la cifra que plantea el ministro Arosemena, que es cierta, es lo que se llama la deuda del sector público no financiero, incluido el seguro social, y consolidada, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo, la deuda total son 80.000 millones de dólares, pero la deuda cuando la consolidas entre instituciones que se netean, o el Seguro Social que también se lo netea, eso va seguramente a 60.000 millones de dólares. Pero cuando comparas contra el PIB, que está en 120.000 millones, llegas a casi 50% del PIB, que tiene que seguir bajando hasta el 40%. Entonces, la deuda como tal aumenta cada año, porque si hay déficit fiscal, tiene que haber más deuda. O sea, no puede ocurrir que si hay déficit fiscal y la deuda baja. No, si hay déficit fiscal, necesito financiarlo con deuda. Pero hay varias cosas. El Producto Interno Bruto nominal, ese que está en 120.000 millones de dólares, sí te ayuda, ese crecimiento que sea leve, a que la deuda también se achique. Y lo otro, las consolidaciones con el Seguro Social. Si te atrasas con el Seguro Social 1.500 millones de dólares, ¿verdad? Claro, son 1.500 millones menos de deuda para efectos de la contabilidad. Si le debes al Seguro Social 8.000 millones porque tiene bonos del Estado, eso de ahí se netea porque es deuda con el Seguro Social y no entra en la contabilidad. Por eso es que hay que chequear una cosa, el límite legal, cómo se lo puede calcular, y es correcto porque así está en la ley, y otra es la deuda pública total. Hoy día la deuda pública total es 80.000 en un tamaño de economía de 120.000 millones de dólares. Fausto, viene un relevo gubernamental, viene el presidente Noboa y se anuncia una propuesta de un proyecto de ley nuevamente de reformas tributarias, pero de lo que se ha filtrado hasta el momento, debe ser un proyecto con muchas cosas, o con varias cosas, si no muchas, por lo menos con varias, pero lo que se ha filtrado es, por ejemplo, una reducción diferenciada del IVA en temas de materiales de construcción. O sea, comenzaría a aplicarse esto del diferencial del IVA, que ojalá en algún momento toque a toda la economía, no solamente a materiales de construcción. Yo soy de los que propongo de que el IVA debe de reducirse en algunos campos de la economía. Si bien es cierto que en un momento determinado podría sonar a que va a recaudar menos el Estado, asimismo estimula más el consumo, y al estimular más el consumo, finalmente también puede crecer la fuente de empleo, al final de cuentas lo que hay que buscar es que no es que el Estado tenga más plata, sino que los ciudadanos en su bolsillo tengan más dinero. Pero en todo caso hay esa propuesta del gobierno. ¿Has escuchado otra y qué te parece esa? A ver, el gobierno no ha presentado alguna propuesta ya... El gobierno entrante, ¿verdad? Entrante, formal, completa. Claro, no, todavía no. Entonces dice, mira, el IVA de construcción queremos pagarlo en 5. Entonces yo decía y hacía esta reflexión. Si eso de ahí impacta 50 millones de dólares, entonces tú dices, ¿sabes qué? No pasa nada, no hagamos más nada. Pero si eso impacta 500 millones de dólares, necesitas compensarlo. Entonces, y para que sea diferenciado y compensarlo, quiere decir que a la construcción le pones 5 y al de cualquier otro le pones 14, digamos, ¿no? Entonces, ahí es el IVA diferenciado, para que haya diferencia y pueda compensarse también. ¿Y por qué tienes que compensar? Porque tienes un hueco fiscal. Hoy día no te alcanza con los impuestos para pagar los gastos corrientes. Hoy día estás incumpliendo norma constitucional, que eso es importante que el gobierno lo entienda. Seguramente debe estar eso familiarizándose en estos días. La Constitución te dice, el gasto permanente, sueldos, intereses, pago de seguridad social, bono, debe financiarse con ingresos permanentes, impuestos. ¿Cuántos son los impuestos hoy día? 15.000 millones de dólares. Esos son los impuestos hoy día. Estaban presupuestados que sean 16.000 millones. No vamos a alcanzar. 15.000 millones es lo que vamos a alcanzar con las completas en este presupuesto del Estado 2023. Y eso de ahí no te alcanza para los 10.000 millones de nómina, los 3.000 millones de
de intereses, los 2.000 millones de bonos, los 3.000 millones de seguridad social, ya se te fue. Y no te alcanza en el 2023 y no te viene alcanzando desde el 2019. Entonces es urgente que se corrija el tema o de reducir gastos, que sería lo que todos quisiéramos, o ver qué haces para el tema de impuestos. El gobierno le han dado una bollita de salvación diciendo, oiga, el ISD, que lo ibas a tener que dejar ya en el 2% en enero del 2024, ahora vas a tener que dejarlo en el 2% en enero de 2025. O sea, por ahí te das unos 300 millones de respiro en el tema tributario. ¿Por qué ese respiro, Fausto? Porque la Corte Constitucional dice, mira, como has hecho una muerte cruzada en la mitad, entonces en este tiempo no se ha podido seguramente hacer todos los ajustes que tienes que hacer, entonces más bien pateémosle un añito más para adelante. Pero el presidente electo, digamos, a posicionarse pasado mañana, es casi como que ya es presidente, puede decretar la reducción del ISD de un día para otro. Si es que no entiende el tema fiscal, sí. Si lo entendiera, como creo que lo entiende, no bajaría del 3,5 actual, sino que inclusive podría decirlo, o sea, es que yo creo que podemos dejarlo en 4,5 ese ISD. O sea, subirlo de nuevo. Pero ¿por qué? No es conveniente. ¿Pero por qué? El claro, ISD... pero empieza a dar esas señales. No, es una buena señal. Pero Depende de quién la recibe. ¿Cuál es el problema del ISD? Que espanta el ingreso de divisas, ¿verdad? Porque yo para qué voy a traer plata del exterior si cuando la saque tengo que pagar. O sea, plata. es lo que siempre se ha dicho, de que no cobras la entrada al cine, sino la salida del cine. Claro, pero la salida del cine, ¿cuánto está? Está marcada en $2, pues la salida del cine, o en 2%. Porque la Corte Constitucional te dice, es 2% en enero de 2025. Así es. Pero ante eso... Ya está marcada, ante entonces eso, no hay problema hoy día. O sea, el subirlo del 3,5 actual al 4%, para poner un ejemplo, no te espanta la entrada de ingresos. Porque se sabe que en enero de 2025 la Corte Constitucional te ha dicho que debe estar en 2%. Pero el 2% es para ahora, para enero del 2024. La patearon un año. ¿Cuándo la patearon para un año? Hace eso es un lo par que de acaba, semanas. claro, lo que Qué acaba de barbaridad. mencionar, que en O sea, función de este paréntesis, por llamarlo de alguna manera, para no entrar en detalles largos, que por este paréntesis tiene un plazo de un año para llegar Pero al 2%. no ha trascendido eso, porque hasta la última vez que entrevistamos al director del SRI hablaba de que ya en enero entra el nuevo porcentaje de 2%. No es a mi criterio, ¿no? Ustedes son técnicos en la materia, con visión bastante fiscalista, dicho sea de paso, y está bien, pero desde el Estado ya no es una buena noticia que vuelva a subir o que se mantenga y no baje al 2%. Inclusive desde el punto de vista de compañías que han venido a invertir al Ecuador, digamos, en temas de textiles, moda, justamente dicen que una de las cosas que llamaba la atención era la tendencia a la baja del ISD. Sí, y está marcado que sea 2%, ya no este año, sino el próximo 2025. Pero en todo caso, allá al nuevo gobierno que vea qué ideas toma, qué ideas rechaza y cómo la quiere jugar. Una última pregunta de mi parte, por favor. Claro. ¿Hay el rumor o existe el comentario de que hay una gran dificultad para poder pagar sueldos? Puede haber una gran dificultad para pagar sueldos y décimos en diciembre. ¿Qué tan real es este rumor y cómo puede afrontar esta situación el gobierno entrante? Matemáticamente no es cierto, porque tú dices, en diciembre se recaudan 1.300 millones en impuestos y hay que pagar 1.200 millones en nómina. Por lo tanto, matemáticamente, todos los impuestos pueden ir a la nómina y no pasa nada. Pero te queda pendiente 500 millones de intereses, 200 millones el bono, 300 millones de seguridad social. O sea, a alguien le vas a quedar debiendo. Entonces, se supone que al último, a quien no deberías quedarle debiendo es al empleado público. Por lo tanto, matemáticamente está cubierto, pero hay que chequear cómo el gobierno, el nuevo ministro o ministra entrante pueda manejarlo. Finalmente, Fausto, del 1 al 10, ¿cómo calificarías el manejo económico del gobierno saliente? 6,5, bajito. 6,5. No es malo para lo que se ha venido manejando la economía. Sí, pues tuvo que ir a supletorio y le toca a veces que... O sea que se quedó de año, pero con 7 se pasa. Y si con una frase tendrías que definir en lo económico al gobierno saliente: gobierno responsable, gobierno irresponsable en lo económico, gobierno austero, o una frase, ¿cómo lo definirías? Yo creo que es un en gobierno lo económico. Sí, yo creo que es un gobierno austero, ¿no? Cuando salió Simón Cueva, decimos qué tranquilidad, se fue Simón Cueva, que era fondo monetarista. Entró Pablo y Pablo no tuvo muchas opciones, tuvo que seguir en la etapa de controlar el gasto fiscal, porque sabía que si no lo controlaba se le complicaba de acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, ojalá hubieran podido entrar con el Fondo Monetario y decirle, oiga, ampliemos un poco
el horizonte del ajuste, porque mira que nuestros vecinos en un solo año han logrado recuperar la pandemia, que fue Colombia, Perú, todo el mundo. Y nosotros nos está tomando 3 años para recuperar la pandemia. Entonces, yo creo que hubiera podido ser un poquito menos austero y patear un poco hacia adelante la pelota, como lo hicieron muy bien con el tema de la deuda con China, como lo hicieron bastante bien con el tema de la renegociación y la recompra de los bonos globales para bajar el deuda. O sea, hubo cosas que seguramente se quedaron en el tintero, quizás no tenía claro todo el mundo que iban a irse en la mitad del periodo, y eso también complica la definición y la calificación. Muchas gracias por tu presencia, Fausto, siempre objetivo y sobre todo claro en sus conceptos.